Hermanos, vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Marcos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 9, desde el verso 2 hasta el verso 9. San Marcos capítulo 9, del verso 2 al verso 9. El propósito de la transfiguración. El propósito de la transfiguración, ese es el título de nuestro estudio de hoy. Y dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, del verso 2 en adelante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Pueden sentarse, hermanos. La transfiguración del Señor es uno de los eventos sobrenaturales más conocidos en los evangelios. Para los discípulos que tuvieron el privilegio de presenciar aquel evento, fueron solamente Pedro, Jacobo y Juan, fue una experiencia transformadora. Después de contemplar aquel evento sobrenatural con sus ojos, nunca volvieron a ser los mismos. Tenía que ser así, porque los grandes milagros que el Señor obra en la vida de su pueblo no son simplemente un espectáculo para entretenimiento de los que lo observan. Cada vez que Jesús hace un milagro, cada vez que el Señor impacta la vida de las personas con un acto sobrenatural, Él se asegura de incluir una verdad que transforme la vida de las personas que contemplan aquel milagro. Jesús no hace milagros por espectáculo. Jesús no hace milagros por entretenimiento. Hace milagros para que las vidas de las personas sean transformadas. Por lo tanto, en este milagro de la transfiguración, sin duda alguna que el Maestro tenía propósitos claramente establecidos. ¿Cuáles eran los propósitos de la transfiguración? Nosotros vamos a mencionar por lo menos 2. El primero era presentarles a sus discípulos la realidad del mundo espiritual. Jesús les venía hablando a ellos de su reino espiritual a lo largo del tiempo. En ese reino espiritual, Él era Rey y Señor. Él era el soberano. Él era el omnipotente. Él era Dios. Los discípulos, sin embargo, necesitaban algo que les ayudara a resolver un problema que se les presentaba en sus mentes. Y era el siguiente: ¿cómo era posible que el Maestro, el Mesías, siendo Rey y Señor en su reino espiritual, permanecía aquí en la tierra continuamente humillado y despreciado por los hombres? Juan el Bautista experimentó el mismo problema, a tal punto que envió uno de sus discípulos para que directamente le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Les inquietaba a todos ellos, hermanos, el hecho de saber, de creer que Jesús era el Mesías, pero al mismo tiempo en el plano terrenal verlo continuamente despreciado, humillado, burlado por los hombres. De manera, hermanos, que
cuando estos discípulos miraron con sus propios ojos la magnificencia, la majestad y la gloria de Cristo en aquel evento tan extraordinario, cuando lo miraron incluso hablando con Moisés y con Elías, tuvieron que entender, tuvieron que comprender que Jesús les estaba diciendo que su reino era real y verdadero. Les estaba mostrando que la humillación presente no sería comparable con la gloria futura del Cristo resucitado. Les estaba resolviendo esa inquietud tan grande que tenían en sus mentes. ¿Cómo es posible que siendo el Hijo de Dios permanezca en esa condición de humillación? Sufra el desprecio y la burla de los hombres. Dios les estaba mostrando que su reino espiritual era verdadero y que no cabía duda de su realidad. Los discípulos habrían pensado, hermanos, sin duda y en algún momento, que para qué servía que hubieran entregado sus vidas a seguir al Maestro si una vez que murieran ya todo hubiera terminado. Este era un pensamiento, hermanos, que estaba muy conocido en aquellos días. Mucha gente pensaba de esta forma. Mucha gente pensaba que después de la muerte ya no había nada. Y esto les planteaba a los discípulos, hermanos, preguntas muy interesantes. Ellos se preguntaban, ¿de qué sirve entonces seguir al Maestro con tanta fidelidad si una vez que muramos todo habrá terminado? Pero cuando vieron ellos a Moisés y a Elías hablando con Jesús, se dieron cuenta de lo que tanto les había insistido el Señor. Hay vida después de la muerte. Y hay una vida gloriosa para todo aquel que es fiel siguiendo a su Maestro. Todo esto, hermanos, era importante que los discípulos lo entendieran y el Señor se los mostró en aquella visión tan extraordinaria. Esto es importante para nosotros, porque no es raro que a nosotros nos pueda desanimar el mundo presente. Vivimos en un mundo, hermanos, en donde se rechaza cada vez más todo lo cristiano. Vivimos en un mundo, en una sociedad en la cual Jesús, el Cristo, se ha vuelto en muchos casos causa de bromas, de chistes, incluso de groserías. A tal punto ha llegado la generación presente al rechazar la verdad del Evangelio de Jesucristo. El mundo de hoy prefiere practicar religiones, esas religiones fáciles de llevar precisamente porque no le transforman la vida a nadie. Religiones fáciles de llevar precisamente porque la gente puede ser creyente de esas religiones y seguir viviendo de la misma manera. El mundo de hoy prefiere las religiones que la verdad del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, todos tenemos que reconocer que de alguna forma y de alguna manera todos hemos gozado del cuidado sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y seamos sinceros, hermanos, aún los que están en el mundo gozan de la misericordia de Dios. Aún los que lo niegan, los que se burlan de Él, los que hacen risa de todo lo que significa el Evangelio de Cristo, aún ellos están gozando de la misericordia y del cuidado de Dios. Nosotros lo sabemos porque estando en el mundo también gozamos del cuidado de Dios. Por lo tanto, sabemos de lo que hablamos. Por esto, hermanos, es importante reconocer que nosotros, sin duda alguna, sabemos con claridad qué tan intenso, qué tan grande, qué tan maravilloso ha sido el cuidado de Dios por nosotros a lo largo de nuestra vida. Los milagros son la expresión de ese mundo espiritual tan real y tan verdadero que es el que ha determinado que nuestra vida sea transformada. Los milagros en nuestra vida han acontecido justamente porque el mundo espiritual es real y verdadero. Es más real y verdadero que este mundo material.
porque este mundo material es falso y engañoso en muchos casos, pero el mundo espiritual es siempre verdadero. De manera que el que busca a Dios en espíritu y en verdad se encontrará con el Dios verdadero, y ese Dios verdadero va a transformar su vida. No cabe duda de esto. Todos hemos gozado de los cuidados de Dios. El problema, hermanos, es que hay personas que quieren ser como Pedro, Jacobo y Juan, y quieren ver a Moisés y a Elías hablando con Jesús para creer. Muchas personas quieren primero que suceda algo visible a sus ojos para creer en Cristo Jesús. No se dan cuenta de que milagros más grandes como ese ya se han sucedido en sus propias vidas y no los han sabido valorar. Viven, respiran y gozan de la abundancia de la vida porque Cristo los ama, aunque sean alejados de Él, aunque vivan alejados de Él, aunque lo rechacen y hagan burla de Cristo. El amor de Cristo es perfecto y lo sigue amando todos los días de sus vidas. Por lo tanto, nadie ha quedado ausente de los milagros de Dios. Lo que sí puede pasar es que no los haya apreciado, es que no los haya valorado, es que no los haya considerado en su vida. Un cristiano, hermanos, testificaba en una ocasión a una persona inconversa de los milagros de Jesús en su vida. Y este hombre, hermanos, que le escuchaba por unos minutos con atención, una vez que él avanzaba en su testimonio, le dijo estas palabras. Esta persona inconversa le dijo: cuando vea el agua convertida en vino, como en las bodas de Caná, voy a creer. Y entonces, hermanos, muy sabiamente, este cristiano le respondió: amigo, usted quiere ver el agua convertida en vino. Yo vi mi vida convertirse en vino durante 25 años. Y a mi casa solo llevaba miseria, angustia, aflicción, violencia, desesperación. Pero un día me encontré con Cristo y ahora mi vida ha sido transformada. Ahora mi salario ya no se convierte en vino, mi salario se convierte en bendición para mi casa, para mis hijos, para mi esposa, para mi familia. El Señor ha hecho este milagro y yo tengo suficiente con este milagro. No necesito ver el agua convertida en vino. Ya vi cómo el Señor cambió mi vida de una manera tan extraordinaria que solo puedo llamarla un milagro. De manera que todo el que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador ha experimentado ya un primer gran milagro en su vida: nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es milagroso. Es una obra en gran medida sobrenatural de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros hubiéramos querido cambiar solo a fuerza de voluntad, habríamos fracasado hace mucho tiempo. Aunque nuestra voluntad ha jugado un papel, pero quien en realidad nos ha transformado se llama Jesús de Nazaret. Él nos ha cambiado porque Él hace milagros. Él nos ha cambiado porque Él es el Señor de lo sobrenatural. Él nos ha cambiado porque Él es Dios. En segundo lugar, hermanos, el Señor quería mostrarles a sus discípulos que en su reino todo lo viejo quedaba atrás. La visión de los vestidos de Jesús haciéndose luz fue extraordinaria. Ustedes leen con cuidado ese pasaje y se tienen que asombrar. Dice que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo cual quiere decir, hermanos, que la luz venía de Él hacia afuera. Y esa luz hizo los vestidos tan blancos, dice el Evangelio, que ningún lavador los podría hacer tan blancos. Yo creo que Él quiere decir, con ningún detergente les hubiera quedado tan blancos. Aunque lo pasen 3 veces por la lavadora, no le van a quedar tan blancos. Como ellos lo vieron, era algo sobrenatural, era algo extraordinario.
Y fue tan extraordinario que los discípulos se quedaron paralizados ante la hermosura de aquella visión. Sintieron temor, sintieron miedo, pero también sintieron tanta paz, tanta seguridad, tanta confianza, que le dijeron al Señor. Pedro le dice: Maestro, es bueno para nosotros quedarnos aquí. Hagamos enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Nosotros nos quedamos sin enramada, pero nos quedamos aquí. Aquel momento era tan lleno de paz, tan lleno de regocijo, de un regocijo y una paz sobrenaturales, que aquellos 3 hombres ya no querían regresar a la tierra. Pero todos estos planes, hermanos, fueron interrumpidos por unas palabras que se escucharon. En el verso 7 dice que una nube se posó sobre ellos. Y el Señor entonces les dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Fíjense por qué son tan importantes estas palabras. El Señor les había puesto frente a sus ojos a Moisés, que representaba la ley. Y les había puesto a Elías, que representaba a los profetas. La ley y los profetas habían sido durante el Antiguo Testamento toda la palabra de Dios. Pero ahora el Padre les dice: este es mi Hijo amado, a Él van a oír de ahora en adelante. Lo que les estaba diciendo el Señor es: Moisés y los profetas les han servido, en su momento les han servido, ellos les guiaron, ellos fueron mi voz para que ustedes entendieran mis planes. Pero aquella verdad tan limitada, aquella verdad tan imperfecta, ahora ha sido perfeccionado en mi Hijo Jesucristo. A Él tienen que escuchar. Esto era importante, hermanos. Era una verdad tremenda para los discípulos, porque el Señor les estaba desafiando y diciéndoles: yo sé que ustedes han creído siempre en Moisés y los profetas. Han sido para ustedes la verdad absoluta. No ha habido para ustedes más verdad que Moisés y los profetas. Y no es que el Señor estuviera diciendo: esa verdad ya no sirve, esa verdad olvídenla. No, Él lo que está diciendo es: aquella verdad tan imperfecta y tan limitada, ahora va a quedar perfeccionada en Cristo Jesús. ¿Y por qué decimos que aquella revelación, aunque es una revelación de Dios, Moisés y los profetas, era imperfecta y limitada? Porque si ustedes se fijan, la verdad del Antiguo Testamento no tenía la capacidad para transformar el alma del ser humano. La ley en realidad había servido para mostrarle al hombre que era pecador, pero no tenía la fuerza para transformarlo, no tenía la fuerza para restaurarlo, no le ofrecía al hombre antiguo testamentario un nacer de nuevo. El nuevo nacimiento vino a ser una figura nueva y nunca antes escuchada, que brotó de los labios de Jesús hablando con Nicodemo: te digo que es necesario nacer de nuevo. El Antiguo Testamento no tenía ese ofrecimiento. El Antiguo Testamento no contenía esa promesa, pero Cristo Jesús había venido para ofrecer a la raza humana un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Le estaba diciendo entonces a los apóstoles: aquella verdad fue limitada, buena sí, santa también. Pablo lo dice en Romanos: la ley es buena y es santa, pero es limitada. Pero ahora en Cristo Jesús la ley ha sido perfeccionada. Y gracias a Cristo ahora el hombre sí puede ser transformado. No solo puede ser advertido de su pecado, sino que va a ser limpiado por la sangre del Cordero, para que todo pecado sea echado al mar y Dios nunca más se volverá a acordar de ellos. La ley no podía ofrecer esto, Cristo había venido a ofrecer esto.
Por lo tanto, les estaba diciendo a sus discípulos: lo viejo ha terminado, lo nuevo está comenzando, lo nuevo se está iniciando con mi Hijo. La salvación ya no requerirá de sacrificar animales, de presentar ofrendas en el templo, de llamar al sacerdote para presentar las ofrendas. Todo eso ha terminado. Ahora habrá un solo sacrificio, único, perfecto y eterno. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo será el único sacrificio que salvará el alma humana. Para nosotros esto también es importante, porque si alguien quiere encontrarse con Cristo, con el Cristo vivo, tiene que dejar atrás todo lo viejo. Uno de los grandes problemas cuando nos presentan a Cristo, a todos nosotros, a cualquier persona, es renunciar a todo aquello que hemos creído como la verdad. Cuando se nos presenta a Cristo, nosotros tenemos en nuestras mentes y corazones un montón de creencias, tradiciones, hasta supersticiones que creemos que son la verdad absoluta. Hemos llegado a considerar esas cosas como una verdad eterna. Entre esas cosas que hemos creído como la verdad se encuentra Cristo mismo, porque dentro de todas esas creencias también hemos creído en Cristo. El problema es que hemos creído en un Cristo muerto, en un Cristo relegado a los templos, en un Cristo que todavía sigue colgado de la cruz, en un Cristo sufriente, herido, ofendido, humillado, despreciado por los hombres. Es duro y es difícil para cada persona hoy en día, cuando se le habla de Cristo, aceptar que todas esas ideas estaban equivocadas. Aceptar que el Cristo verdadero ya no está crucificado, resucitó al tercer día y vive y reina por los siglos de los siglos. Y vive hoy entre nosotros y se mueve hoy entre nosotros. Por eso eran tan imperfectas esas creencias, esas ideas que algún día tuvieron el control de nuestros pensamientos acerca de las cosas de Dios. Cuando Cristo nos llama a nacer de nuevo, hermanos, nos hace verdaderas nuevas criaturas y nos invita a renunciar a todas aquellas creencias que en realidad eran un paño nuevo en ropa vieja, eran un remiendo y al final todo se rompía y se echaba a perder. Pero el Evangelio de Jesucristo no es un parche. El Evangelio de Jesucristo no es un remiendo para seguir usando la misma prenda vieja. El Evangelio de Cristo es una vida nueva, es una vida renovada en Cristo, es una vida, hermanos, totalmente cambiada por el poder de Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos esto, es entonces que Cristo se transfigura delante de nosotros. Deja de ser el Cristo muerto que nunca bajó de la cruz y despertamos ante la realidad de un Cristo que está vivo. Despertamos ante la realidad de un Cristo que entiende de nuestros problemas y dificultades, de un Cristo que comparte nuestros sueños y nuestros anhelos, un Cristo que vive y quiere compartir nuestra vida para andarla con nosotros, tomados de la mano de Él para sacarnos victoriosos ante cualquier circunstancia. Cuando finalmente entendemos esto y Cristo se transfigura delante de nuestras vidas, nunca más volveremos a ser los mismos. El milagro de la transfiguración de Cristo en nuestra propia vida no nos dejará ser los mismos de antes. Nos impulsará a vivir en un orden nuevo de vida. Nos impulsará a gozarnos en una vida llena del cuidado y de las bendiciones de Dios y de su presencia real y verdadera
en todo lo que hacemos, en todo lo que planeamos, en todo lo que soñamos y en todo lo que nos toca enfrentar en la vida presente. Que Cristo se transfigure delante de nosotros es la clave para que podamos salir victoriosos ante los desafíos de la vida, para que podamos salir triunfantes ante los problemas de la vida, para que podamos declarar una vez alcanzada la victoria, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él es el único que merece la honra, la gloria y la alabanza, porque Él es nuestro gran capitán, el que nos lleva a la victoria, el que nos saca victoriosos en todas nuestras batallas. En conclusión, hermanos, no dejemos que el rechazo hacia Cristo en el tiempo presente y hacia todo lo cristiano nos desanime. Los únicos que se pueden desanimar son aquellos ante quienes Cristo todavía no se ha transfigurado. Pero nosotros ya le vimos pasar del Jesús humillado al Cristo glorificado. Nosotros ya le vimos sentado a la diestra del Padre y gozando de la honra y de la gloria de toda la creación. Nosotros ya hemos conocido al Cristo que vive, al Cristo que al resucitar venció al postrer enemigo y ha preguntado: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque en aquel momento nos anunciaba Él que así como Él había resucitado, nosotros también vamos a resucitar. Ese Cristo victorioso es nuestro Dios. A Él debemos mirar, en Él debemos confiar, en Él debemos descansar y nuestra vida se llenará de paz, de bendición y de victoria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, en esta mañana por tu palabra. Por tu palabra, Señor, que nos orienta en asuntos tan importantes para nosotros como son, Señor, la vida nueva que tú viniste a ganar para nosotros en la cruz. Ayúdanos, Cristo, para que podamos afirmar nuestra fe en la convicción de que tú eres un Dios vivo, que ya no está sujeto a creencias, ni a tradiciones, ni a religiones, ni a ceremonias. Eres un Dios vivo al que se puede encontrar siempre y cuando se le busque en espíritu y en verdad. Que tu presencia, Señor, sea siempre con nosotros y que tú nos lleves de victoria en victoria, Señor, para la gloria de tu nombre. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.